Muy buenas noches, colegas. Les saluda el CPA Víctor Hugo Parrales. Bienvenidos al nivel número 4 del módulo de estudio de la NIC 16, Propiedades, Planta y Equipo. Hoy vamos a revisar el tema relacionado a las revaluaciones. Entonces en este proceso de revisión, vamos a entender cómo contabilizar las revaluaciones, cómo reversar el tema de la revaluación, cómo afecta a la cuenta de patrimonio, en el caso que corresponda un reconocimiento en patrimonio, o al resultado del periodo. Hoy, lunes 17 de octubre de 2022, 19:30, recuerden que pueden encontrar todos los videos en el canal de Audex, Auditores Externos, en YouTube. Todas las charlas que venimos dando se van cargando a nuestro canal. Independientemente, recuerden también que ustedes pueden acceder a un certificado emitido por nuestra firma auditora. Lo único que tienen que hacer es cumplir con la realización de todos los casos prácticos que hemos estado viniendo revisando en estos 4 módulos. Creo que llegaremos hasta un 6º módulo en este tema de propiedad, planta y equipo. Todos los casos tienen que desarrollarlos en Excel. Ustedes lo desarrollan en Excel, me lo envían por WhatsApp a mi número. Mi número es el 0994-982-531 con el 593 adelante, ¿sí? Que es los 3 dígitos de conexión para Ecuador. Los libros de fuentes para esta charla son los libros emitidos por el IASB, el libro A, B y C, emitidos ahora en el año 2022. Revisamos la NIC 16, como les indicaba a ustedes, propiedades, planta y equipo, y revisaremos todo lo relacionado a las revaluaciones. Como en todas las charlas, iniciamos con nuestra primera frase de educación por Conrad Hall. Nos dice lo siguiente: siempre eres un estudiante, nunca un maestro. Nuevamente, siempre eres un estudiante, nunca un maestro. Y esto me recuerda también al filósofo Sócrates, que días antes de morir, él seguía aprendiendo a través de otro prisionero. Entonces Sócrates le preguntaba al prisionero, junto a su celda, cómo era su tierra. Entonces le preguntaba todo sobre su país. Y él siempre estaba presto a aprender. Lo mismo debe ocurrir con nosotros. Nunca dejamos de aprender. Jamás dejamos de aprender. Hasta al momento de llegar a la muerte, aprendemos cómo comportarnos ante tal situación, que no es nada sencilla. Pero si ponemos como ejemplo a Sócrates, él supo manejar muy bien el momento de su muerte, rodeado de sus amigos, calmado, sereno, bebió la cicuta proporcionada por los que lo acusaban a Sócrates. Entonces nosotros nunca dejamos de aprender. Constantemente estamos aprendiendo, y ahora mucho más
mucho más que antes. ¿Y por qué digo esto? Porque con todos estos cambios tecnológicos que hay, que se han venido en cascada presentando, a favor y otras veces en contra. Vemos cómo cambian las órdenes, las leyes, reglamentos, actualizaciones, etcétera, de un mes a otro mes, de semana a semana. Y en esta profesión de contaduría pública, donde esta profesión es técnica, que depende del conocimiento de otras ramas, ejemplo, en el tema legal, la parte de las leyes, en el tema tecnológico, en el tema aduanero, ¿sí? Entonces, debemos estar constantemente preparándonos, porque esta profesión lo exige en la medida de la envergadura de la empresa, la región, el país donde estemos. Bien. Conclusión del asunto. Llegaremos a nuestra muerte, pero seguiremos aprendiendo. Y aquel que no aprende, aquel que se estanca, simplemente se pudre. Hoy tengo como invitado al profesor Rubén Darío Marrufo del país de Venezuela. Espero no tener ningún problema en el aspecto de conexión y espero que Rubén nos esté escuchando bien. Rubén, por favor, me confirma si me escuchas. Fuerte y claro, te escucho bien. Mi estimado Rubén, por favor, voy a encender la cámara para compartir contigo Ok, estos 15 minutos. ok, ya activo mi cámara también. A nivel gracias, gracias, Rubén. País van aumentando, entonces van su respectiva fortaleza. Ok, activo mi cámara. Muy bien, muy bien. ¿Cómo estás? Rubén, antes que Disculpe, nada, estaba... te doy la bienvenida y un abrazo desde toda nuestra América. Bienvenido. ¿Me escuchas, Rubén? Gracias, Víctor. Bueno, por invitar a tu charla. Estoy viendo ahí. Sí, perfecto. Estoy escuchando un poco la introducción de tu charla, que vas a hablar de revaluación de propiedad, planta y equipo Bien. 2016. Para los que conocen al profesor Rubén Marrufo y para los que no lo conocen, el profesor Marrufo dicta sus charlas de forma gratuita también en este mundo del online, en línea, Sí, de forma gratuita. Él dicta charlas diversas entre temas de las NIF y otras charlas diversas. Y ahora tenemos el gusto, no hemos podido conversar a fondo con Rubén, pero Rubén va a coordinar la organización del quinto foro de normas internacionales Venezuela. ¿Qué tal, Rubén? ¿Qué nos comentas ¿cómo estás? de este reto? Bueno, eh, desde que me di cuenta que iba a organizar este reto, lo que tengo en mente, Víctor, es tratar de darle un matiz diferente, no sé, con el acompañamiento de ustedes, hablar un poco de NIS, pero también de tecnología. Sí, cómo el contador hoy en día debe utilizar la NIS utilizando las tecnologías de la información. Ya no ser tan técnico con la norma, sino como ser más pragmático, utilizando por ahí temas de taxonomía, XBRL y otros temas que hay por allí. Ese es el enfoque que, claro, con el acompañamiento de ustedes, lograrlo a feliz término. Claro, por supuesto que sí. Y excelente, me parece tu propuesta muy bien, porque así
así también los colegas que participan, que van a participar de este quinto foro, ¿no? Ya van aprendiendo todo este tema de cómo utilizar el tema de la taxonomía, lo que nos habías indicado ya anteriormente, y cómo ya introducirlo en el tema tecnológico. O sea, comprendan cómo incorporarlo dentro de su proceso administrativo informático, que a veces muchos colegas no conocen o no se adentran al tema. Bien, entonces, entre estos, Rubén, recuerda también que la mayoría de los profesionales que van a participar de este quinto foro son profesionales de Venezuela, pero Ok. el profesor Marrufo no va a estar solo, va a estar acompañado de otros colegas de otros países. Entonces van a sumarse los países de Colombia, de Bolivia, de Ecuador, de Perú, de Colombia, van a sumarse, y también me olvidaba de El Salvador, nuestros Correcto. colegas de El Salvador que constantemente, de manera eh, de manera abierta, ¿no? De manera desinteresada, ellos comparten con todos nuestros colegas de nuestra América. Excelente. Dinos, Rubén, ¿cómo está la situación del profesional allá en Venezuela? Bueno, Víctor, yo tengo ya cierto tiempo trabajando en Colombia. Tengo, a Venezuela vengo muy poco. De hecho, hoy estoy en Venezuela porque tengo a mi mamá enferma y decidí visitarla. Pero la profesión en Venezuela está como el país, pues que está bastante deteriorada. Eh, la economía ha hecho que muchos profesionales del país hayan tenido que emigrar. La contabilidad venezolana está muy tributarizada, y yo creo que es una realidad latinoamericana por lo que he visto, lo que he estudiado de la norma a nivel latinoamericano, es que hay otros países como, por ejemplo, ustedes en Ecuador han tenido más auge en las NIF. eh, Acá en Venezuela se comenzó en el año 2008, pero quedó como a un lado y lo que veo en común es cuando ingreso a las charlas de otros colegas es que en Latinoamérica sigue imperando más la norma tributaria que yo no la llamo contabilidad tributaria, porque para mí la contabilidad es una sola, es financiera. Así es, así es. Y la contabilidad es tributaria, este, perdón, la contabilidad es financiera, para mí no hay una contabilidad tributaria. Hay sistemas tributarios que el contador debe respetar, hacer sus conciliaciones si hay partidas que no son deducibles, en fin, las famosas diferencias temporarias y permanentes. Y la contabilidad es una sola, entonces, pero el problema de Venezuela es que ha sido muy tributarizada, ha quedado como las niñas a un lado, y ese es el tema, que hay que que el profesional se enamore más de las normas internacionales de información financiera, porque al final esto es para la toma de decisiones. Ya ni siquiera el contador es el que hace el típico registro contable. La tecnología nos ha llevado a que seamos más analistas, que analicemos la información financiera para la toma de decisiones. Muy bien. Pero la ¿Cómo, contabilidad aquí en Venezuela está bastante golpeada. cómo, cómo trata Colombia al profesional venezolano? Bueno, en mi caso yo tengo la doble nacionalidad. Mi papá era de allá pero en sí la recepción ha sido buena. Yo no he tenido ningún problema. De hecho, yo doy clase en una universidad colombiana. Yo soy contador público de profesión. Tengo una maestría en gerencia empresarial. Soy doctor en ciencias gerenciales. También tengo un postdoctorado en gerencia de las organizaciones. Y ahorita estoy cursando otro doctorado porque tengo en mente la innovación y estoy haciendo en ciencias de innovación. Ah, En fin, excelente. a mí lo que me ha abierto las puertas en Colombia es que trabajé muchos años en una multinacional del sector minero y las NIS las conozco desde el año 2002. Recién graduado de la universidad, ingresé, estuve 13 años en el área minera y la empresa cotizaba
en bolsas de valores. Teníamos que, la casa matriz estaba en Holanda, Países Bajos ahora, nos tocaba consolidar y desde esa fecha conozco las NIF. No soy muy amante de las NIF pymes, para mí me quedo con las plenas por temas de transparencia, por temas de revelación. Este, Soy crítico de las pymes, pero sé que en Latinoamérica su conformación es en pymes. Excelente. Bien, para nuestros colegas que nos están escuchando, recuerden que ya vamos al quinto foro de normas internacionales de información financiera NIF. El primer foro fue realizado por Ecuador, el segundo foro fue realizado por el país de Bolivia a través de nuestra gran colega y amiga Malena Márquez Pinto de Bolivia. El tercer foro fue realizado por el señor Juan Carlos Hernández de El Salvador. Quedó muy bien, excelente. Sí, Y excelente. el cuarto foro lo realizamos a través de la mano de la licenciada María Janet Castillo con su marca Maja. Una excelente labor por parte de Maja, nuestra querida colega colombiana, el cuarto Foro Colombia, ¿no? Y nos tomó todo el mes. Realmente se le emitió certificado a todos los colegas que participaron y todos estos cuatro foros, Rubén, fueron de forma gratuita, sin ningún valor. Y se les emitieron certificados. Mira, Rubén, ¿cuándo hubiera sido posible, sin estas tecnologías, poder realizar estos foros, estas charlas, y que puedan acceder a nuestros colegas de forma gratuita? Puedan acceder a un certificado que antes era imposible o Posible. difícil poder acceder. ¿Qué opinas tú, Rubén? No, no, excelente. De hecho, yo estuve como ponente con Juan Carlos en El Salvador. Yo hablé de políticas contables. Ingresé a algunos ahora que acaba de realizar Colombia y temas interesantes y temas que están a la vanguardia. De verdad que buena iniciativa de parte de ustedes que vienen liderando esto. Cada vez la tecnología nos une más y de eso se trata, de que esta profesión siga creciendo, de ayudar a la generación de relevo. Lo que preocupa bastante es que quien se conecta en su mayoría son personas que ya tienen años de experiencia y uno sigue incentivando que el joven se conecte, pero no sé qué está pasando. El joven como que no quiere, bueno, estaba mirando, lo primero que hice, Víctor, fue mirar cuántas personas tenías conectadas. Y duele ver que temas como estos tan interesantes, este, no sé qué pasa, no sé. Bueno, Ojalá, sí, sí, estabas diciendo, ojalá. ojalá, más jóvenes, más estudiantes de la carrera, porque a la final estos temas a ellos son los que van, no digo que a nosotros, porque uno nunca deja de estudiar, así como lo decías tú en la introducción, siempre vivimos aprendiendo. Pero me dio la curiosidad de mirar, porque es que es una tendencia, charlas que son gratuitas y no se aprovechan al máximo, que uno lo hace con el mayor gusto posible, con todo el amor para que la gente siga aprendiendo esta hermosa profesión que nosotros elegimos. Muy bien, Ojalá este, se animen más. pero bien, recuerda algo, ¿no? Y a nuestros colegas que nos escuchan. Constantemente un maestro es un alumno y es el primer alumno. Yo le digo a veces cuando doy una charla, ¿quién es el más ignorante del salón? Y le digo a los alumnos, soy yo, porque yo sé que constantemente necesito aprender y que no sé. Como decía, se me escapa el nombre. Aristóteles, yo solo sé que no, Ah, solo sé. Aristóteles decía que yo solo sé que no sé nada.
Sí, y Así había es. el otro que decía, yo solo sé una gota en el océano. Se me escapa el nombre de este matemático. Pero bien, ahora, para cerrar la charla y no interrumpirte más en este tema, bien, ¿qué nos dices ya para culminar sobre este quinto foro Venezuela? ¿Qué le dices a nuestros colegas que nos están Bueno, escuchando y que van a ver los invi- videos? invitarlos a que participen en este quinto foro donde vamos a orientarlo cómo la información contable requiere hoy en día más de las tecnologías de la información. Vamos a hablar de taxonomía XBRL, de dashboard, eh, esos temas que están a la vanguardia, pero orientados a la profesión contable y cómo nos puede ayudar en la toma de decisiones. Eso más o menos va a ser el enfoque que se le va a dar a este quinto foro. Excelente, Y excelente. tema de costos. Ah, temas de costos también. Muy bien, me parece Sí, excelente. Felicitaciones y nos veremos, colegas, nos veremos en el mes de marzo, año 2023. Arrancamos con el quinto foro Venezuela. No se pierdan la charla. Aparte de eso, usted por participar, por estar atento a las charlas, obtiene su certificado internacional que antes era complicado. Y todos estos certificados que se emiten por cada uno de los países les sirven a ustedes para su portafolio profesional. Entonces, mi estimado Rubén, te agradezco desde toda nuestra América, desde Ecuador, un fuerte abrazo. Muchas gracias por tu participación y colaboración. Y nos veremos en ese quinto foro de normas internacionales de información financiera NIF, Venezuela, a través de la mano del profesor Rubén Darío Marrufo. Rubén, muchas gracias, Víctor. Gracias por la oportunidad y nada, nos seguimos viendo. ok, Éxitos en la disertación de hoy. muchas gracias. Bye Bendiciones. bye. Hasta luego. Hasta Hasta luego. luego. Bien, continuamos con nuestra charla y nos quedamos en la clase anterior en el párrafo 26. Entonces quedamos en que vamos a revisar el párrafo 26, donde nos indica el valor razonable de un activo puede medirse con fiabilidad si a. La variabilidad en el rango de las mediciones del valor razonable del activo no es significativa. O B. Las probabilidades de las diferentes estimaciones dentro de ese rango pueden ser evaluadas razonablemente y utilizadas en la medición del valor razonable. Si la entidad es capaz de medir de forma fiable los valores razonables del activo recibido o del activo entregado, se utilizará el valor razonable del activo entregado para medir el costo del activo recibido, a menos que se tenga una evidencia más clara del valor razonable del activo recibido. Entonces, hablamos del tema del valor razonable de un activo y el párrafo 26, recordemos que hay una norma que trata sobre el valor razonable, que es la NIF número 13, que trata sobre el valor razonable. Entonces, lo que nos quiere indicar este párrafo, que cuando recibamos un activo, entreguemos un activo, ¿no? El valor razonable va a estar de acuerdo a ese valor de mercado, a ese valor de libro, si no nos toca otra, al valor de lo que esté registrado
por su importe en la contabilidad para poderlo reconocer. Ahora, entendamos algo. El profesional contable tiene que tener claro que nosotros, como contadores públicos, certificados, autorizados, etcétera, no podemos saberlo todo, no lo sabemos todo. Por tal motivo, el valor razonable, el análisis, el estudio, etcétera, va de la mano a través de otro profesional técnico que conozca sobre la materia. Y digo esto por experiencia. En alguna ocasión había un profesional, un perito, que lo sabía todo. Sabía sobre barcos, sobre edificios, sobre equipos, etcétera, pero al final no sabía nada. Bueno, sí sabía tal vez algo, pero no sabía sobre todo, sino que con el ánimo de vender sus servicios profesionales, decía que sabía todo. Entonces, que cuando nosotros contratamos a un profesional, contratamos a un profesional experto en la materia para evitar complicaciones. Asimismo, en el tema de la contabilidad pública. El momento que contrato un contador para la línea aérea, debe ser un profesional que conozca sobre el tema de líneas aéreas. No puedo contratar a cualquier contador. Caso contrario, puede cometer muchos errores que me pueden pasar la factura. Valor específico para una entidad es el valor presente de los flujos de efectivo que la entidad espera obtener del uso continuado de un activo y de su disposición al término de su vida útil, o bien de los desembolsos que espera realizar para cancelar un pasivo. Bien, entendiendo esto de valor específico, nos dice que es el valor presente. Bien, entonces, esto nos lleva a preguntarnos, ¿sabemos qué es el valor presente? ¿Sabemos cómo formularlo? Ya, entonces, esa es una parte. Y esa parte no es difícil porque podemos establecer su fórmula. Ahora viene la parte que sí es complicada. Es el valor presente de los flujos de efectivo que la entidad espera obtener del uso continuado de un activo. Bien, ¿entendemos eso? Ahora, el profesional contable está preparado para poder establecer esos flujos de efectivo de esos equipos. Y la realidad es que no, en su mayoría yo diría que no. Porque entender hacia dónde va el negocio es una cuestión de levantamiento de información, de entendimiento del negocio, de entendimiento del equipo que se está evaluando. Por tal motivo, acá viene otro tema que no necesariamente el contador puede saber cómo proyectar estos flujos para obtener el valor presente. Va, tal vez, dependiendo de la empresa, la envergadura, el tamaño, etcétera, necesitar la ayuda de especialistas. Entonces, esto ustedes que me escuchan deben de tenerlo claro, porque a veces el contador quiere saberlo todo. Y por eso es que, por la experiencia, y ustedes también lo saben, hay muchos profesionales en diversos países que se ahogan con gran cantidad de trabajo, porque quieren acapararlo todo y no pueden hacerlo, no hacen nada. Esa es una realidad. O sea, no concluyen. Entonces ahí es donde simplemente recurrimos a cálculos matemáticos, donde hacemos proyecciones de cuánto van a vender, etcétera, etcétera, y calculan el valor presente. Pero no, eso no es así.
Bien, y de su disposición al término de su vida útil o bien de los desembolsos que espera realizar para cancelar un pasivo. Tenemos este caso que íbamos a revisar con ustedes, que es el ejemplo número 5, es la venta y baja de una propiedad, planta y equipo. Entonces tenemos que la fecha de adquisición fue el 1 de enero, X1, a un valor de adquisición de 1.200.000. El IVA crédito tributario, o sea, van a utilizar el IVA como crédito tributario, $144.000. Y la retención en la fuente de impuesto a la renta, $21.000. Cuentas por pagar, 1.323.000. Valor residual o de salvamento, 0. Entonces, recuerde lo que explicaba en una charla anterior. No todo activo tiene valor residual. El saber si existe un valor residual también es un tema muy técnico, donde dependiendo el activo, se requiere un especialista. Para activos comunes, tal vez puede ser que uno como contador lo formule con algún departamento de la empresa. Ejemplo, el valor residual de un vehículo, el valor residual de ciertos equipos comunes. Pero ya cuando hablamos de equipos especializados, nosotros no podemos establecer ese valor residual ni tampoco la vida útil. Ya requerimos de un especialista. Entonces nos dice el caso que la vida útil económica es de 10 años. El importe en libro depreciable, 1.200.000. Y la depreciación anual, $120.000. La depreciación mensual, $10.000. Recordemos que nosotros presentamos los estados financieros anualmente, pero la administración no puede esperar un año para obtener los estados financieros. Entonces nosotros formulamos internamente estados financieros cada mes para que los usuarios de la información puedan tomar decisiones acertadas. Preparamos el cuadro de depreciación, la depreciación anual, la depreciación acumulada, y vamos depreciando, vamos reconociendo en nuestra contabilidad la depreciación anual hasta que llegamos a un importe 0. Entonces, registramos nosotros la compra de la propiedad, planta y equipo. Ya nosotros definimos si es un vehículo, si es una planta productora, si es una aeronave, etcétera. Registramos el crédito tributario, registramos la retención en la fuente de impuesto a la renta y registramos una cuenta por pagar. Bien, cuando se realiza el pago, registramos la cuenta por pagar contra banco y registramos el gasto de depreciación a resultado contra una cuenta de activo, una cuenta correctora de activo denominada depreciación acumulada, $240.000. Tenemos que se vende la propiedad, planta y equipo el 1 de enero de X3. El valor de venta es de $980.000. Vendemos, registramos el IVA, la retención en la fuente que nos realice y tenemos una cuenta y documentos por cobrar por $1.080.000. Entonces el valor de venta del PPE es 980.000, el importe en libro $960.000, por lo cual tenemos una utilidad en venta de activos de $20.000. Registramos contablemente cuentas y documentos por cobrar, 1.080.000, crédito tributario 17.000, depreciación acumulada 240.000, damos de baja la depreciación acumulada, IVA por pagar, propiedades, planta y equipo, damos de baja la cuenta de propiedad, planta y equipo y registramos la utilidad en venta. La utilidad en venta de activos es una cuenta de resultado, ingresos.
entonces tenemos una utilidad en venta de activos de $20,000. Bien, entonces, este es un modelo sencillo para el tema del registro, del reconocimiento, de la venta y baja de una propiedad, planta y equipo. Nos indicaba que la cuenta de utilidad en venta de activos se clasifica como otros ingresos y se presenta en el estado de resultados después de la sección de utilidad de operación. Las cuentas de pérdida en venta de activos fijos se clasifican como otros gastos y se presenta en el estado de resultados después de la sección de otros ingresos. Ahora nos vamos al párrafo 28 y nos adentramos a cómo dar un tratamiento a las subvenciones del gobierno. En lo que tiene que ver con subvenciones para la compra de equipos. Entonces nos dice el párrafo 28. El importe en libros de un elemento de propiedades, planta y equipo puede ser minorado por el importe de las subvenciones del gobierno. De acuerdo con la NIC 20, contabilización de las subvenciones del gobierno e información a revelar sobre las ayudas gubernamentales. Bien, entonces, en este párrafo 20, nos indica, hey, señores contadores, si usted recibe una subvención para la compra de un PPE, el valor del activo puede ser minorado. O sea, va a disminuir. Pero para que usted lo entienda mejor, nos dice, revise la NIC 20, contabilización de las subvenciones del gobierno e información a revelar sobre las ayudas gubernamentales. ¿Y qué nos dice? ¿Qué nos dice este párrafo 24? Bien, aquí nos dice párrafo 28, pero es párrafo 24. El párrafo 24 nos dice lo siguiente. Las subvenciones del gobierno relacionadas con activos, incluyendo las de carácter no monetario a valor razonable, deberán presentarse en el estado de situación financiera, bien reconociéndolas como partidas de ingresos diferidos, bien como deducciones del importe en libros de los activos con los que se relacionan. Entonces tenemos dos tratamientos que nos da la norma para el reconocimiento de estas subvenciones por la adquisición de estos activos. Entonces nos dice, usted puede hacerlo reconociéndolo como un ingreso diferido, o bien lo va a minorar o lo va a deducir del importe en libros del activo. ¿Sí? Entonces, cuando usted se adentra a la lectura de la norma, ¿no?, que no es tan sencillo, es importante que vaya de la mano de un caso práctico. Entonces tenemos aquí un caso práctico que nos va a ayudar a entender el tema. Veamos. Nos dice lo siguiente.
La empresa recibió a principio del ejercicio 1 una subvención de un organismo oficial para financiar el 50% del precio de adquisición de una máquina. Dicho activo fue adquirido por 500.000 euros, asignándole una vida útil de 10 años, un valor residual de 20.000 euros y decidiéndose amortizar por el método de línea recta. ¿Ven? Hasta este punto, el gobierno va a subvencionar el 50% de la compra de una máquina por un importe total de $500.000 de euros. La vida útil que se le asigna a la máquina es 10 años y hay un valor residual de 20.000 euros. ¿Cuál es el método que se va a aplicar para depreciar? El método de línea recta. El efecto en el balance de situación de cierre y el estado de resultados del ejercicio 1 de los dos métodos permitidos por la NIC 20 para contabilizar las subvenciones oficiales relacionadas con activos sería: solución opción A, deducción del valor de los activos con los que se relacionan. Entonces, este era uno de los métodos, ¿sí?, que nos dice en el párrafo 24, bien reconociéndolas como partida de ingresos diferidos, bien como deducciones del importe en libros. Entonces, opción A, deducción del valor de los activos con los que se relacionan. Este tratamiento de la NIC 20 supone minorar el valor del inmovilizado material, del PPE, en el importe de la subvención concedida. Ello implica menor gasto por amortización y el no reconocimiento de los ingresos diferidos en pasivo del balance. En este caso, ¿no?, como no reconocemos el pasivo, no hay el reconocimiento a resultado de ese ingreso diferido, sino que directamente aminoramos el valor en el activo. Entonces tenemos en el estado de resultado la amortización en gasto de la maquinaria. Como podemos ver, no tenemos el valor de $500.000, tenemos $250.000. ¿Por qué? Porque hemos aminorado el valor del activo, menos el valor residual o valor de salvamento, 20.000, dividido para 10, tenemos un gasto de depreciación de 20.000 euros. Por lo que registramos en el estado de situación financiera maquinarias por un importe de 250.000 euros y la amortización o la depreciación acumulada de la maquinaria por 23.000 euros. Entonces aquí tenemos el registro contable, el que reconocemos a gasto, los 23.000 euros, y la cuenta correctora de activo, amortización acumulada, 23.000. Entonces, aquí tenemos nuestro asiento contable, gasto, activo. Entonces, el importe en libros es de 227.000 euros. Entonces, bien, este método usted lo puede aplicar, es sencillo, ¿no? ¿Quién le dice? ¿Quién aplicar? Es la NIC 20, correspondiente a las subvenciones del gobierno. Y esto es importante saberlo. Colegas, en algún momento me preguntaba alguien, Víctor, ¿cuántas normas debo de aplicar, no? De todas las normas.
de todas estas normas, Víctor, ¿cuántas me debo de aprender? Y yo le dije, y espero incluso yo no equivocarme, porque de repente me puedo estar equivocando. Yo le dije que por lo menos el 80% de las normas debes de saberlas. El 80% de las normas. Porque cada norma trae tratamientos contables que están relacionados con otras normas. Y entonces muchas veces nosotros podemos dar un tratamiento equivocado, por no conocer cómo funcionan, cómo debe tratar, cómo tratan otras normas ciertas operaciones. Y eso conlleva a cometer muchos errores. Hace un momento decía el profesor Marrufo que en nuestros países la contabilidad la han vuelto tributaria, cosa que es erróneo. No existe la contabilidad tributaria. Que yo quiera hacer una contabilidad con un tratamiento tributario, eso es otra cosa. Pero la contabilidad es financiera. No hay contabilidad tributaria. Lo que sí hay es tratamientos tributarios que debemos de observar. Pero la falta de conocimiento y el desconocimiento en sí hace que cada vez tratemos de hacer una contabilidad mucho más sencilla, mucho más amigable, cosa que no es así. Se vuelve todo lo contrario. En vez de ser amigable, se vuelve contraproducente. ¿Por qué? Porque tratamos de hacer una contabilidad de lo que nosotros pensamos o creemos, o de simplemente tratamientos facilistas que nos permiten presentar los estados financieros. Las NIF o cualquier otra norma, definitivamente que son preparadas por profesionales de alto nivel, les ayudan a dar un tratamiento a las operaciones de diversos tipos de empresas y aún así no son completas. Y aún así no son completas, porque muchas veces yo tengo que investigar otros temas para poder complementar una norma. Entonces, la conclusión es que si yo no me adentro al conocimiento de la norma, muchas veces voy a dar tratamientos erróneos como el tema tributario, que quiero hacer contabilidad tributaria, algo que no existe. ¿Ya? Bien, entonces continuamos. Ya entendemos este método, que es el de minorar el valor. Y ahora nos vamos a la opción B. La opción B. Entonces, la opción B nos dice sobre el tema de ingresos diferidos. Doy lectura. Esta alternativa no modifica el costo del activo, por lo que el gasto por amortización es el mismo independientemente de cómo haya sido financiado el elemento. Sin embargo, en el pasivo del balance se reconocen ingresos diferidos que se van imputando a resultados de forma sistemática a lo largo de la vida útil del activo. Entonces tenemos el reconocimiento en el estado de resultado de la depreciación. Entonces tenemos que reconocemos los 500.000, ya no 250.000, sino los 500.000 menos el valor residual dividido para la vida útil, que son 10 años. Entonces tenemos 48.000 euros en depreciación, reconocidos a gasto. Y reconocemos el ingreso por las subvenciones correspondiente a 25.000 euros. O sea,
esos 25.000 euros son lo que nos facilitó el Estado para poder comprar la maquinaria. Y que para nosotros es un ingreso, una ganancia. Entonces tenemos que en el estado de situación financiera se presenta la maquinaria por 500.000, la amortización acumulada, lo reconocemos con el valor de los 48, la amortización, gasto, activo, 48.000, y tenemos un importe en libro depreciable de $452.000. Ahora también tenemos registrada la subvención de capital, en este caso, el dinero que nos ha proporcionado el Estado, por $225.000. O sea, 250.000 menos $25.000 que ya por haber pasado el año se va reduciendo. Entonces, usted me preguntará, ¿no, Víctor, de dónde nace ese pasivo? Recuerde que el Estado le está dando dinero y ese dinero no es suyo. Y claro, para entender por qué lo contabiliza pasivo, debe leer la NIC 20 en los primeros párrafos. Entonces, ese dinero que le transfiere el Estado, si usted no cumple con los requisitos de lo pactado, del contrato, del proyecto, del convenio, como se llame, usted debe devolver esos dineros al Estado. Entonces, por eso es que usted tiene una obligación en el cual, en la línea del tiempo, usted va a ir reconociendo en la medida que usted va cumpliendo, va ese pasivo que no lo va a pagar, lo va reconociendo como ingresos por subvenciones. ¿Eh? Entonces, bien, para poder yo entender esto, debo leer ¿qué cosa? La NIC número 20. Bien, entonces hasta aquí con este ejemplo, ¿qué hemos aprendido? ¿Qué hemos aprendido en estos minutos? Hemos aprendido el tema un poco de la subvención. Hemos aprendido que si el gobierno nos subvenciona para comprar una maquinaria, hay, de acuerdo a la NIC 20, párrafo 24, hay dos tratamientos. Una, que aminoramos el valor del activo, y la otra que reconocemos ingresos diferidos. Entonces ya los dos modelos hemos aprendido en esta noche. Bien. En consecuencia nos dice, puede verse que ambos métodos tienen exactamente el mismo efecto neto en los resultados del ejercicio. Gasto neto, 23.000 euros. Mientras que las diferencias se producen en la presentación de la información del estado de situación financiera. Bien, ahora si ustedes me preguntan con qué método yo me iría con el método B, por los ingresos diferidos. Porque este me presenta el valor real del valor del activo y los otros elementos como la amortización, el ingreso de la subvención, que no me presenta la opción A. Entonces me iría yo por la opción B. Bien, ahora nos vamos a adentrar a la medición posterior al reconocimiento. Medición posterior al reconocimiento. Veamos qué nos dice. Párrafo 29.
La entidad elegirá como política contable el modelo del costo del párrafo 30 o el modelo de revaluación del párrafo 31 y aplicará esa política a todos los elementos que compongan una clase de propiedades, planta y equipo. Bien, aquí dos observaciones. Dos observaciones. El profesor Marrufo decía que había dado una charla sobre el tema de políticas contables. Son muy pocas las empresas y muy pocos los profesionales contables que entienden qué es esto de las políticas contables y qué es un manual de políticas contables. Muy pocos. En la mayoría de empresas que audito, más del 80% de las empresas no tiene manual de políticas contables. Y los tratamientos contables aplicados son subjetivos. ¿Qué quiere decir eso? Que doy un tratamiento contable de acuerdo a lo que aprendí, de lo que escuché, pero no más de lo que fui a revisar la norma. O sea, fui a un seminario, me hablaron sobre la NIC 20 y dije, bueno, yo apliqué eso, lo que me dijo el profesor. Pare de contar. Lo que él me dijo, eso yo hice. Cosa que está mal. Porque si nosotros no nos adentramos a la lectura de la norma, lo que ocurre es que podemos dar tratamientos equivocados, tratamientos financieros equivocados, que pueden pasarle el costo a la compañía, incluso para su presentación de la información financiera. Bien, esa era la una observación. La otra observación es que a veces me ha ocurrido que me dicen, mire, el párrafo 29 me dice claramente que yo puedo utilizar el método del costo o el método de la revaluación. Por tal motivo, todos mis activos están reconocidos a costo histórico. Porque nosotros como política contable decidimos eso. Tremendo error. No. Una vez que usted implementó la norma, ya por default sí había un costo histórico, pero usted tuvo que revisar todo su cifra al momento de la implementación de las NIF. Lo que implicó es que tuvo que haber revisado el valor de sus activos y tuvo que haberlos revaluado en la parte que correspondía, porque no todo activo se revalúa. Sí, esa es otra. Entonces dice, no, todos los activos se revalúan. No, hay activos que no van a poderse revaluar porque se han visto deteriorados en el mercado. No van a ganar valor, van a perder valor. Bien, entonces usted puede tenerlos al costo histórico, pero debe revisar el valor del mercado de los activos. Entonces va a tener usted terrenos a costos históricos, infraestructura a costo histórico, y todo eso pasa la factura al momento de obtener datos financieros, si usted es una industria, para sus costos industriales. Bien, no me voy a entrar al tema de costos. Seguimos con el párrafo. No, ya entonces aquí terminó el párrafo 29 y entramos a medición posterior al reconocimiento modelo del costo. Entonces, vamos a adentrarnos a entender el modelo del costo.
Párrafo 30. Con posterioridad a su reconocimiento como activo, un elemento de propiedades, planta y equipo se registrará por su costo menos la depreciación acumulada y el importe acumulado de las pérdidas por deterioro. Bien, lo que usualmente hacemos es el reconocimiento de la depreciación, pero no reconocemos pérdidas por deterioro de valor. Aquí una reflexión. La depreciación es mucho más viable, más amigable de poder reconocer y registrar en nuestros estados financieros, dependiendo del método de depreciación que hayamos elegido. Pero el deterioro no es un tema sencillo de poder establecer el valor. Por tal motivo, para poder establecer el deterioro muchas veces de un activo, vamos a requerir de un técnico, de un especialista, que nos, a través de su informe, nos indique en qué medida el activo se ha visto deteriorado. Porque esto no es de ver el equipo, de hacer cálculos, sino de entender realmente muchos factores inmersos donde está operando ese activo. ¿Sí? Entonces, no es un tema sencillo. Por lo cual, se necesita de la colaboración y de la ayuda técnica de un profesional con conocimiento en la materia. Bien. ¿Qué debe de hacer? ¿Qué debe de hacer el profesional contable? ¿Qué debe de hacer? Lo que sí debe de hacer es informar. Debe informar y dejar registrado en las notas los estados financieros y a través de un memorándum, una comunicación, un email, comunicar la necesidad de establecer si es que los activos se han visto deteriorados o no por alguna circunstancia. Entonces, eso informa el profesional contable. Bien, entonces nos vamos a la modelo de costo. Según el primer criterio, los elementos de PPE se registrarán por su costo menos la depreciación y los deterioros que se hubieran puesto de manifiesto. En la situación planteada, las PPE figurarían en el estado de situación financiera por su precio de adquisición. Ejemplo, $300,000. Menos depreciación acumulada, $100,200. Es decir, $199,000 de importe en libros depreciables. De acuerdo con el text de deterioro contenido en la NIC 36, el activo estará deteriorado si este valor de $199,000 es superior a su importe recuperable. Bien, entonces, ¿qué nos trata de decir aquí la norma, no? Nosotros tenemos registrado ese monto de $199,000. Vamos a suponer, ¿no? Este cuadro, color melón, son los $199,000. Pero el importe recuperable es muy inferior, con color verde, es muy inferior al color melón. ¿Se dan cuenta? Entonces tenemos esta brecha, ¿sí? Esta diferencia que se transforma en la pérdida por deterioro, porque el importe en libros es el importe en libros registrados es muy superior a lo que el mercado me va a pagar por ese activo.
Entonces, ¿qué tengo ya aquí en este momento? Una pérdida por deterioro. Pero para poder establecer este monto recuperable, ya debe ser un especialista conocedor sobre el activo. Ahora recuerde, si es un activo común, un activo cualquiera sencillo, tal vez usted podría establecer ese deterioro. Pero ya en activos mucho más complejos, ya cualificados, necesita la ayuda de un especialista. Entonces nos dice que de acuerdo con el test de deterioro contenido en la NIC 36, el activo estará deteriorado si el valor de 199.000 es superior al importe recuperable, siendo este, a su vez, el mayor entre el valor razonable y el valor de uso. Entonces, este tema del valor razonable, recuerde que hay una norma que habla sobre el tema, la NIF número 13, NIF número 13. Y esto del valor de uso ya es un tema que para poder realizarlo debo realizar proyecciones, que no es un tema fácil. Cuidado a alguien que le diga, no, eso es fácil. Usted proyecta los datos y calcula y obtiene el valor presente y ya está. Pare de contar. No, no, no. Eso simplemente son la gente que comienza a tirar números y piensa que los negocios es de tirar números así por así. No, es de conocer muchas cosas. Entonces, por eso es que este valor de uso, por lo general, lo realiza un especialista que sabe. En el caso propuesto, el importe recuperable sería $199.000, lo cual indica que la entidad puede recuperar a través de su actividad la inversión pendiente. Dado este hecho, no se deterioraría el activo. Entonces, no hay un deterioro. Bien, ya entendemos el modelo del costo. El modelo que registramos, deducida su depreciación menos su deterioro. Entonces, reconocimiento de la pérdida por deterioro. Sí y solo sí, el monto recuperable de un activo es menor a su valor registrado. Una pérdida por deterioro es reconocida para reducir el monto registrado a su valor recuperable. Bien, nos vamos ahora, algo más, ¿no? Entonces, recuerde que esta pérdida por deterioro, usted la va a reconocer a una cuenta de gasto contra una cuenta correctora de activo similar a la depreciación acumulada, donde la va a acumular, igualita que la depreciación. ¿Y por qué? Porque puede verse reversada en algún momento. ¿Sí? Así como un activo pierde valor, un activo, dependiendo del activo, puede ganar valor nuevamente. Bien, ahora nos vamos a medición posterior al reconocimiento. Modelo de revaluación. Párrafo 31. Con posterioridad a su reconocimiento, como activo, un elemento de propiedades, planta y equipo cuyo valor razonable pueda medirse con fiabilidad, se contabilizará por su valor revaluado. Nuevamente. Párrafo 31. Con posterioridad a su reconocimiento como activo, un elemento de propiedades, planta y equipo cuyo valor razonable pueda medirse con fiabilidad, se contabilizará por su valor revaluado. Entonces aquí le dice la norma claramente, no es que lo voy a mantener a costo histórico. Párrafo 31. Que es su valor razonable en el momento de la revaluación menos la depreciación acumulada y el importe acumulado de las pérdidas por deterioro de valor
que haya sufrido. Las revaluaciones se harán con suficiente regularidad. Nuevamente, las revaluaciones se harán con suficiente regularidad para asegurar que el importe en libros en todo momento no difiera significativamente del que podría determinarse utilizando el valor razonable al final del periodo sobre el que se informa. Bien, entonces aquí una observación, ¿no? A veces dicen, no, oye, es que tienes que hacer las revaluaciones año a año. Y no es así, no es así. Depende del activo, depende del mercado donde está operando ese activo. Un ejemplo, si yo tengo activos en Venezuela, ahí sí me toca estar revisando año a año los importes en libros de esos activos. ¿Por qué? Porque la moneda en Venezuela fluctúa, que ya ustedes ven que, bueno, no es que soy exagerado, ustedes han visto que se lleva el dinero en carretas, ¿ya? Entonces, ahí ya toca revisar año a año. En cambio, dependiendo del país, dependiendo del sector, dependiendo de la región, dependiendo de la actividad, una serie de factores, puede ser que yo tenga que revisar la revaluación cada 2, 3, 4, 5 años. Entonces va a depender de qué? De los activos. La otra es que, oye, tengo que hacerle a todos los activos. Va a depender de la naturaleza del activo. No es que ya yo revalúo edificios, también tengo que revaluar los vehículos, las maquinarias. No, tampoco es así. Va a depender de la naturaleza del activo y de los activos, cómo se vieron o se ven afectados, como les dije, en ese entorno. Entonces tenemos el valor de adquisición, 400.000. Tenemos una depreciación acumulada, 160.000. Tenemos un importe en libros de $240.000. Entonces, queremos establecer, ¿no? Si ese valor contable que tenemos registrado, está registrado por su valor razonable. Entonces, ahora lo que nos preguntamos, ¿cuál es el importe recuperable de ese PPE? Entonces, bien, tenemos que analizar dos cosas: el valor razonable y el valor de uso. El valor razonable o de mercado, como ya les manifesté, ustedes, como profesionales contables, no saben sobre valores razonables. Ustedes saben sobre datos, sobre información, y sobre esa información es que ustedes dan un tratamiento contable y lo registran. Que quede claro. Entonces, este valor razonable lo hace un especialista. Ya tengo mi informe. Mi informe me dice que el valor razonable es de $238.000, que menos los costos de venta, o sea, si quiero vender ese activo, mi costo de venta va a ser de 12.000, y me dice que mi valor razonable neto es de $226.000. Muy bien, perfecto, entiendo eso. Ahora, que mi valor de uso es de $235.000. Este valor de uso también lo hace un especialista. Entonces, esta es una proyección de los flujos que va a tener la empresa. Entonces, de acuerdo a eso, proyecto, ya aquí me toca manejar la matemática financiera, adentrarme a este tema,
Si no soy tan bueno en matemática financiera, voy a necesitar la ayuda de un especialista. Y el especialista me da el informe tanto del valor razonable como del valor de uso. Entonces me dice que el valor de uso es de 235.000. Entonces, entre los dos, entre el valor razonable y el valor de uso, escojo el mayor. Entonces, el valor de uso es 235.000, que es el mayor. El importe recuperable sería 235.000. Por lo que tengo una pérdida por deterioro de $4.000. Bien. Ejemplo, usted se preguntará, oye, Víctor, ¿y en qué caso se puede dar estas pérdidas por deterioro de equipos? En el equipo tecnológico. En los equipos tecnológicos, de repente usted compra una antena y tiene previsto que la va a utilizar para 10 años y resulta que ya en el tercer año quedó obsoleta porque la tecnología va rápido. O de repente compró un software y ese software ya no le funciona porque cambiaron otros tipos de plataforma, etcétera. O de repente compró, instaló equipos industriales que ya salió nuevamente, nuevos equipos industriales por seguridad, etcétera. O en el campo de la aviación. Entonces, en este mundo que vivimos, que va tan rápidamente por el tema de la tecnología que ya nos queremos matar con bombas nucleares hipersónicas, ¿no? Algo increíble. Y justamente de este tema, escuchaba en una charla que las bombas que tiraron en Hiroshima y Nagasaki eran de 15 y 20 kilotones y que las bombas hipersónicas ya listecitas para lanzar tienen 100.000 y medio millón de kilotones. Escuche bien, 100.000 kilotones y medio millón de kilotones. Y las que tiraron en Hiroshima y Nagasaki fueron de 17 y 20 kilotones. Y las que están listecitas son de 100.000 y medio millón de kilotones. Dios nos guarde donde caigan esas bombas. Ojalá que Putin y los demás Putines piensen antes de hacer estupideces. Porque caso contrario, esas bombas de 100.000 y medio millón de kilotones no afectan solamente donde caigan, afectan a todo el mundo. Dios nos guarde. Bien, entonces dicho esto, ya vemos el tema del deterioro, ¿no? En estos equipos tecnológicos, equipos industriales, etcétera. Tenemos entonces acá otro ejemplo que es el deterioro de valor también de los activos fijos. Tenemos el valor contable, el monto recuperable y tenemos la pérdida por deterioro. Recuerda que esto usted lo reconoce a una cuenta de gasto contra una cuenta de activo, una cuenta de activo correctora, una cuenta de activo correctora con saldo acreedor. Entonces, bien, esa es la contabilización y el registro. Para irnos al párrafo 34 y realizando una pausa, ¿qué preguntas tendrían sobre lo que hemos tratado? ¿Qué preguntas tendrían? O comentarios. Alguien que tenga algún comentario sobre su experiencia sobre este tema, de las subvenciones o del reconocimiento o del valor del uso. A ver, ¿qué dirían ustedes? ¿Tienen alguien un comentario? ¿Alguna pregunta? ¿Dudas? Bien, nos vamos al conteo. 3, 2, 1, 0.
No hay comentario. Bien, continuamos. Párrafo 34. ¿Qué nos dice el párrafo 34? La frecuencia de las revaluaciones dependerá de los cambios que experimenten los valores razonables de los elementos de propiedades, planta y equipo que se estén revaluando. Atención, lo voy a leer nuevamente, porque aquí cuando uno no lee es cuando le pasan la factura y le quieren hacer que usted haga cosas que no debe de hacer. Nuevamente, la frecuencia de las revaluaciones dependerá de los cambios que experimenten los valores razonables de los elementos de propiedades, planta y equipo que se estén revaluando. Está clarísimo. Cuando el valor razonable del activo revaluado difiera significativamente de su importe en libros, será necesario una nueva revaluación. Algunos elementos de propiedades, planta y equipo experimentan cambios significativos y volátiles en su valor razonable, por lo que necesitarán revaluaciones anuales. Tales revaluaciones frecuentes serán innecesarias para elementos de propiedades, planta y equipo con variaciones insignificantes en su valor razonable. Para estos pueden ser suficientes las revaluaciones hechas cada 3 o 5 años. Bien, entonces este párrafo 34 para algunos de ustedes es clave cuando los traten de sorprender, ¿sí? Y nuevamente, no se olviden de este párrafo 34 porque se los digo con experiencia. Vámonos al párrafo 35. Si se revalúa un elemento de propiedades, planta y equipo, el importe en libros de ese activo se ajustará al importe revaluado. En la fecha de la revaluación, el activo puede ser tratado de cualquiera de las siguientes maneras. Entonces tenemos que hay dos criterios y que de acuerdo a esos dos criterios puedo elegir la opción A o puedo elegir la opción B. Entonces vamos a la. El importe en libros brutos se ajustará de forma que sea congruente con la revaluación del importe en libros del activo. Por ejemplo, el importe en libros brutos puede reexpresarse por referencia a información de mercado observable o puede reexpresarse de forma proporcional al cambio en el importe en libros. La depreciación acumulada en la fecha de la revaluación se ajustará para igualar la diferencia entre el importe en libros brutos y el importe en libros del activo después de tener en cuenta las pérdidas por deterioro de valor acumuladas. ¿Ve? La depreciación acumulada se elimina contra el importe en libros brutos del activo. El importe del ajuste de la depreciación acumulada forma parte del incremento o disminución del importe en libros que se contabilizará de acuerdo con lo establecido en los párrafos 39 y 40. Bien, estamos sobre el tiempo. Nos toca ver
Esto de aquí tenemos nuevamente que verlo, pero más despacito. Tenemos que analizarlo. Tenemos por ver el párrafo 36, el párrafo 37, 38 y 39. Y vamos a revisar estos casos. Vamos a revisar estos casos de cómo procedemos a dar un tratamiento a la reevaluación del PPE. Ya no nos da el tiempo, lo revisaremos en la próxima clase. Bien, ahora nos vamos con nuestro mensaje final, el mensaje de superación. No tienes que controlar tus pensamientos. Solo tienes que dejar de permitirles que te controlen a ti. Nuevamente, no tienes que controlar tus pensamientos. Solo tienes que dejar de permitirles que te controlen a ti. Dan Millman. Bien, hagamos una reflexión sobre esto. Ustedes, como yo, tenemos problemas, tenemos preocupaciones, tenemos dudas. Pero ¿qué pasa si dejamos que esas preocupaciones, esas dudas, esas incertidumbres nos controlen a nosotros? Nos enfermamos, nos amargamos, nos distraemos de lo que realmente debemos estar atentos para no desviarnos de nuestro camino. Yo no soy psicólogo ni especialista clínico como es el doctor Alonso Puig. Por si acaso, me encanta ver las charlas del doctor Alonso Puig. Pero debemos reprendernos a nosotros mismos. Cuando tengamos esos pensamientos que nos tratan de desviar del camino, debemos reprendernos a nosotros mismos, a nuestra mente, hacer una autorreflexión. A ver, mentecita, ¿ya me estás queriendo controlar? No, te reprendo. Yo sé lo que quiero. Yo sé a dónde voy. No me voy a dar por vencido. Reprendan. Asimismo, repréndanse, en este caso, para que esos pensamientos malsanos que nos enferman, que nos agotan, nos puedan controlar. Ahora, entiéndase algo, no es un tema sencillo. Muchas veces vamos a necesitar la ayuda de un psicólogo, de un especialista. Visitar a un psicólogo no significa que estamos locos. Sí, cuidado, nos hace bien. Es como ir al dentista, es como ir al cardiólogo. Nos ayuda a reencontrarnos. Pero sí tenemos la fortaleza de reprendernos y de sacudirnos, hagámoslo. Y no permitamos que nuestros pensamientos malsanos nos controlen y nos amilanen. Bien, colegas, ha sido grato compartir con ustedes esta noche, esta charla. A ver, veamos qué mensajes tenemos. Nos dice Teresa, mira, me perdí un poco con el valor de uso y el valor recuperable. ¿Son iguales siempre? No, Teresa, no.
No, no son iguales. El valor razonable, ¿no? Es ya el valor del mercado del activo, ya es un análisis también técnico hecho por un especialista. Nosotros los contadores no sabemos sobre estos valores de mercado. Para cosas comunes podemos tal vez hacerlo, pero para activos ya cualificados, necesitamos la ayuda de un especialista. Y el valor de uso es la proyección de los flujos que va a generar ese activo. O sea, todos los ingresos que va a generar ese activo. Si ese activo va a generar ingresos, va a generar menores ingresos o no va a generar nada. Entonces, eso debe hacerlo un especialista. ¿Sí? Bien. Dolores Corina dice, allí aclara que se realiza cuando es significativo. Claro, por supuesto que sí. Pero Corina, debes de entender que es material. No para todas las empresas lo material va a ser las mismas cifras. Un ejemplo, si a ti, Corina, se te piden $100, tú vas a mover todos los artefactos de tu casa para encontrar esos $100. Pero tal vez para alguien que tenga 100.000, $1.000.000, es una insignificancia, ni se va a acordar. Entonces, hay que definir qué es significativo, qué es material dentro de mi empresa, dentro de mi organización. Claro, eso deberíamos siempre tener en cuenta porque siempre nos has explicado que tenemos que tener eso, si es significativo o no es relevante para nuestra contabilidad, pues no, uno no tiene Claro, claro que sí, Corina. Un ejemplo, ¿no? Un ejemplo, yo decía, tengo $100 y se me cae $1 en el charco, ¿no? Del lodo, del barro, ¿no? Y se hunde. Pero sí lo veo, pero no me quiero ensuciar la mano y lo dejo pasar, que se quede ahí. Pero si tengo ese dólar y ese es el único que tengo para irme en el transporte, tengo que ensuciarme la mano, limpiarlo bien, sí, porque va en material de acuerdo a qué, a las circunstancias donde me encuentro y cómo me encuentro. Entonces hay que definir qué es la materialidad. Bien, nuestro colega Antonio Peralta nos dice, muchas gracias, apreciado profesor Parrales, y saludos atentos a todos desde La Paz, Bolivia. Qué grato desde La Paz, Bolivia. Gracias, nuestro colega Antonio Peralta, por estar acá. Jesús Benavides, muchas gracias, profe. Sus enseñanzas son buenos pilares para seguir formándose como profesional. Gracias, Jesús. Leonardo Cardoso nos dice, muchas gracias siempre ayudarnos a estar actualizados. Buenas noches. Teresa Mira nos dice, ok, entendido, gracias. Excelente, Teresa. Virginia, muchas gracias por sus enseñanzas, muy bien explicado, buenas noches. Dolores Corina, ya no lo cojo. Ahí sí, ya no lo agarras, ya no agarras el dólar que se cayó. Muy bien, muy bien. Ya no lo agarras. Mauricio Hernández, gracias por compartir sus conocimientos. Nuestra amiga Narcisa Merino de Riobamba, muchas gracias, amigo Víctor. Dios le siga dando sabiduría para tus valiosas enseñanzas. Bendiciones, siempre un abrazo con mucho cariño. Bien, colegas. Gracias a todos ustedes. Tengan una excelente noche. Nos vemos el próximo lunes. Continuamos con el tema de las revaluaciones y seguimos avanzando con el tema de propiedades, plantas y equipo. Bien, bye bye. Cuídense. Nos vemos el lunes. Chao. Noche.